Damos la bienvenida a cada uno a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche de frío, pero el Señor en su Espíritu es el que nos ha traído a su casa para gozarnos de esta palabra que hoy nos ha regalado el Señor. Hemos alabado, hemos cantado al Señor y ahora nos entregamos a las delicias que Él nos tiene preparados a través de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Cristiana, la Misericordia de Dios, que es infinita, quienes trabajamos para mantener el ministerio puro en tres aspectos: confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad, presenta esta enseñanza que la hemos titulado Combustible de la carne para fuego. Hemos tomado el texto bíblico Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Vamos a las Sagradas Escrituras, a Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová. Escuchen bien: salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés en el versículo 3 a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, te damos a ti la honra, la gloria, el poder, la alabanza, Señor del cielo. Dios glorioso, Padre, te damos a ti, Señor, todo poder, toda potestad, mi Dios amado, porque tú eres glorioso, santo y verdadero, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Que esta palabra que sale de mi boca, Señor, sea guiada por tu Espíritu hacia los corazones de los que escuchan, Señor amado, en especial los que están en esta congregación en este momento, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza que la hemos titulado El combustible de la carne para fuego. ¿Cuánto fuego extraño hay en el mundo religioso hoy, mucho más de lo que generalmente se cree, queridos hermanos? Fuego que no ha sido autorizado por Dios, fuego que no ha sido encendido con el carbón del altar, queridos hermanos, fuego que no es alimentado por el aceite del Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto se convierte en fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Es el combustible, la energía de la carne convertida en un canal religioso, la misma energía que mueve al hombre religioso, queridos hermanos, y hace que sean víctimas del fuego delante de Jehová. Los quema, queridos hermanos. Es como el gasto del celo sin celo, pero un celo que no ha sido conforme al conocimiento, queridos hermanos. En los designios de Dios, todo debía llevarse a cabo como Dios lo había ordenado, queridos hermanos. Y esto quiere decir que nadie, absolutamente nadie, debía entrometerse en ningún oficio sagrado. Nadie debía usurpar la autoridad de nuestro Dios. Nadie
divinos, queridos hermanos. Los levitas tenían la preeminencia y la autoridad en este mandato divino, y era muy claro, queridos hermanos, y todo lo que pertenecía a las otras tribus, queridos hermanos, debían someterse a él o sufrir juicio implacable de Dios. No importaba cuán espirituales eran, queridos hermanos, a nadie más que a los levitas se les permitía participar en la conducción de los servicios del tabernáculo. No importaba cuán celosos eran, no importaba cuán devotos eran a la gloria de Dios, solamente tenían que obedecer las ordenanzas del Dios Supremo, y esto le correspondía a los levitas, estar a cargo del tabernáculo. Pero cabe señalar, no solo porque eran levitas, sino porque al ser escogidos de Dios, tenían ellos que estar a cuentas ante los ojos de Dios, limpios de corazón, queridos hermanos, sin ninguna clase de combustible de la carne para fuego consumidor. Miren Hebreos capítulo 12, 29. En Hebreos capítulo 12, 29 ya nos anticipa, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice. Continuando esta prescripción y proscripción divina, queridos hermanos, se repitió una y otra vez en Números capítulo 3, versículo 10. Mire lo que decía en Números capítulo 3, versículo 10. Dice: designarán a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercara morirá. Entonces, veamos algunos ejemplos que fueron combustible de la carne para fuego e ira de Dios. Nadab y Abiú, que hemos tomado de nuestro texto base, hijos de Aarón, nótese bien que estos hombres eran de la tribu de Leví, y sin embargo tomaron sobre sí lo que el Señor no les había ordenado. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, es decir, fuego que no les habían ordenado. Su pecado se convirtió en combustible para ser quemados por el fuego de Dios. Lo leímos en nuestro texto base en Levíticos 10, capítulo 10, versículos del 1 al 2. Y por lo tanto fueron muertos delante de él, dice la palabra. Otro caso, queridos hermanos, en otra ocasión encontramos que había un grupo de Israel, 250 príncipes de la asamblea, eran ilustres, eran conocedores de la ley de Dios. En la congregación, varones de renombre dirigidos por Coré, Datán y Abiram, quienes se resistieron fuertemente por la restricción divinamente ordenada, queridos hermanos, se fueron en contra de las ordenanzas de nuestro Dios. En Números 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La consecuencia fue solemne, queridos hermanos. En Números 16, del 31 al 32, ustedes van a ver qué es lo que pasó. Y aconteció, en Números 16, 31, 32 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra en el 32 su boca y los tragó a ellos
a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Se da cuenta? Dios es muy celoso de sus designios y no permitirá que se los desafíe con impunidad, queridos hermanos. Otro ejemplo, queridos hermanos. Dios había dado un mandamiento expreso a David que David ignoró. Esto porque pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo en Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, versículos del 2 al 3. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Qué era lo que pasaba, queridos hermanos? El arca estaba en ese carro nuevo, pero como se estaba moviendo, él por reflejo trató de sostener para que no se caiga, pero en esa temeridad de él se fue en contra de Dios, de la ley de Dios, porque nadie podía topar las cosas que estaban designados para otros. Y por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios en Segunda de Samuel capítulo 6, versículos de 6 al 7. Más tarde David reconoció su falta diciendo a los sacerdotes en Primera de Crónicas 15:13. ¿Qué es lo que dijo David en Primera de Crónicas 15:13? El Señor nuestro Dios nos quebró por cuanto no le buscamos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dijo, por cuanto no lo buscamos. Otro fuego de la carne que es consumido por el fuego de Dios, otro combustible que es consumido por el fuego de Dios, fue una fecha aún posterior y se registra en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, versículos del 16 al 21. Que el rey Usías, cuando era fuerte, era rey, tenía el poder en sus manos, su corazón se enalteció, estaba orgulloso para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, los cuales se opusieron y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque has pecado, no será para ti una gloria delante de Jehová. Dios entonces, Usías se enojó y tenía en su mano un incensario para quemar incienso, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió a la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada. ¡Qué lección tan solemne, queridos hermanos! Fue esa cuán claramente manifestó el profundo desagrado del Señor contra aquellos que se irritan contra las restricciones que Él, nuestro Padre, impone, y que deciden tomar sobre sí una obra a la que Él no los ha llamado, convirtiéndose en combustible para provocar la ira de Dios, queridos hermanos. Así, aunque era rey, su dignidad real no le podía brindarle refugio del juicio divino, porque Dios no hace acepción de personas. Y tanto el monarca como el sirviente deben obedecer los mandatos o sufrir las consecuencias de la subordinación. Ahora bien, amados hermanos,
coincidente, inefablemente solemne, un mensaje para nosotros el día de hoy. Sí lo tiene, queridos hermanos, porque estos hombres conocedores de la ley se convirtieron por sus pecados, por su orgullo y por tantas cosas, se convirtieron en combustible para ser quemados y castigados por el fuego de Dios en sus diferentes aspectos, queridos hermanos, como ya hemos visto en los ejemplos. Es cierto, queridos hermanos, divinamente designada, no hay nada, hermano, en la dispensación cristiana que estamos hoy, de gracia, no hay una clase definitivamente designada que se interponga entre el Señor y su pueblo. Es cierto que todos los creyentes son un sacerdocio, como dice en 1 de Pedro 2:5, dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que existe ahora, queridos hermanos. Si resumimos, queridos hermanos, Éxodo 30 del 1 al 10, de las premisas delante del propiciatorio donde yo me encontraré, dice el Señor, contigo cada mañana. Esto es lo que dice, queridos hermanos, Éxodo 30 del 1 al 10. Tomando la premisa, dice, delante del propiciatorio donde yo me encontraré contigo cada mañana habrá incienso perpetuo delante del Señor. Por todas las generaciones no ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda, tampoco derramarán libación sobre él. Porque santísimo es el Señor, quemaban continuamente el incienso ante la presencia de Dios, cada mañana y cada tarde. En las gracias, por la gracia de Dios, se nos traslada del incienso a la oración, queridos hermanos, ahora en este nuevo pacto, porque en nosotros está el tabernáculo, en nosotros es la morada del Espíritu Santo, queridos hermanos. Cuando la Biblia habla de incienso, normalmente se refiere a las oraciones de los santos, queridos hermanos, y esto podemos ver por los textos bíblicos mismos, queridos hermanos. Vamos a ver unos 3 textos bíblicos para que usted entienda de lo que estoy hablando. En Salmos 141, 2. Salmo 141, versículo 2 dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Esa es nuestra ofrenda ahora. En Lucas capítulo 1, versículo 10 dice, Lucas capítulo 1, versículo 10 dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de las ofrendas del incienso. ¿Se da cuenta? La relación entre incienso y oración, queridos hermanos, lo que ahora nos corresponde a nosotros. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, ahí vemos, queridos hermanos, dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, queridos hermanos. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y en Apocalipsis 8:4, queridos hermanos, dice, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, queridos hermanos. Eso es lo que ahora nos toca a nosotros, la oración como un culto racional a Dios, queridos hermanos. Así que es válido asumir que Moisés y los israelitas entendían que el altar del incienso tenía un propósito, simbolizar las oraciones
en todo momento. Ahora, amados hermanos, les quiero compartir algunos puntos comunes que pueden considerarse como combustibles, fuentes o causas que alimentan el pecado, haciéndonos merecedores del fuego de Dios. En Hebreos 10:33 hay una palabra que nos advierte. En Hebreos 10:33 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Se da cuenta? Perdón, Hebreos 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces vamos a ver los puntos en que uno se convierte en combustible, queridos hermanos, para la ira de Dios, para el fuego de Dios. Punto número 1: falta de comunicación con Dios o desconexión de Dios, queridos hermanos. Cuando nos alejamos de Dios, nuestras almas tienden a buscar satisfacción en cosas temporales o equivocadas, queridos hermanos. Ese vacío espiritual que hay entre nosotros, creándose ese hueco, queridos hermanos, puede ser llenado con deseos o acciones que no reflejan la voluntad divina, queridos hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con este primer punto. Punto número 2, queridos hermanos: deseos desordenados o concupiscencia. Yo utilizo mucho esta palabra en mis predicaciones, la concupiscencia. Quiera Dios que en algún momento estaremos predicando acerca de esto, queridos hermanos. Entonces, los deseos desordenados o concupiscencia es el punto número 2, que nos hacen convertir a nosotros como combustible para el fuego de Dios, queridos hermanos. Sabemos que el pecado original dejó una inclinación en el corazón humano hacia el mal, conocida como la concupiscencia. Es el deseo desordenado que nos impulsa a buscar el placer, poder o posesiones de manera egoísta, queridos hermanos. Miren lo que dice en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Ponga atención a esta palabra. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, usted mismo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, mire, después que se ha concebido, da a luz el pecado. O sea, usted parió ese pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, quemados por el fuego de Dios, ¿verdad? Este pasaje explica cómo el deseo desordenado es combustible para el pecado y finalmente nos lleva a la separación del Dios eterno y el castigo, queridos hermanos. Veamos un poquito más acerca de la concupiscencia, queridos hermanos. ¿Qué tipos de concupiscencia hay? La concupiscencia se puede manifestar en 3 áreas principales para que usted esté. No voy a dar a fondo esto, sino a vuelo de pájaro, en breves rasgos. Dice, existe 3 tipos de áreas principales. La concupiscencia de la carne es el deseo desordenado por los placeres físicos, por ejemplo, la gula, la lujuria, la lascivia, queridos hermanos.
concupiscencia de los ojos es el segundo grupo. El deseo de poseer cosas materiales de manera egoísta o envidiosa está relacionado con la codicia y la avaricia, queridos hermanos. Y por último grupo es la soberbia de la vida, queridos hermanos. Es el deseo desordenado de poder, de prestigio o reconocimiento que lleva al orgullo y a la vanidad. Continuando, punto número 3. Falta de fe y confianza en Dios es el otro combustible que nosotros tenemos y vemos el peligro de ser pasados por el fuego de Dios. Cuando no confiamos en que Dios proveerá lo que necesitamos, podemos intentar resolver las cosas por nuestra cuenta. A veces tomamos caminos que nos desvían de lo correcto. Nos alejamos de Dios por salirnos en nuestro propio juicio y razonamiento, queridos hermanos. El cuarto punto: orgullo y autosuficiencia. El orgullo espiritual puede llevarnos a pensar que no necesitamos de Dios o que podemos definir el bien y el mal según nuestras propias normas, en lugar de seguir su guía, la guía de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros somos humanos, nos vamos a equivocar. Punto número 5. Influencias negativas. Ahí está el mundo, queridos hermanos. Las Escrituras y muchas tradiciones nos advierten sobre el enemigo espiritual, el enemigo número 1 de nuestro Señor Jesucristo, la serpiente antigua, diablo, Satanás, como usted lo quiera decir, que el Señor lo reprenda, quien busca tentar al ser humano con engaños para que caiga en el pecado. Las malas compañías o ambientes también pueden desviarnos del camino recto, queridos hermanos. Punto número 6. El descuido espiritual. La falta de oración, lectura de las Escrituras o prácticas espirituales pueden debilitar nuestra capacidad de resistir a las tentaciones y no podremos, queridos hermanos, discernir lo correcto, queridos hermanos, peor aún entender de lo profano, de lo santo, queridos hermanos. Vamos a ver unos puntos: cómo romper con el combustible del pecado. Unos puntos asimismo rápidos, queridos hermanos, porque esto abarcaría mucho tiempo hacer entender, pero vamos a tratarlo. Oración constante. Una ayuda es la oración constante. La oración nos conecta con la voluntad de Dios y nos da fuerzas para resistir el mal. ¿Por qué? Porque en lo secreto el Señor nos dirá lo que hay planeado para nosotros en el mundo espiritual. Él nos alertará a cada uno de nosotros y nos pondrá ese miedo para no irnos por ciertas direcciones. Otro punto sería el arrepentimiento sincero. Reconocer nuestras faltas y buscar el perdón de Dios nos librará de la carga del pecado, queridos hermanos. Como romper el combustible del pecado también es alimentar el espíritu, leer la Biblia, participar en la comunidad de fe y meditar en las enseñanzas divinas que nos llenan de lo bueno y nos regalan esa paz inefable que solo da Cristo cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, queridos hermanos. ¿Y qué oímos desde el Evangelio de Dios? Que es poder para los hombres, queridos hermanos. La dependencia de Dios
reconocer que no podemos superar el pecado solos, sino a través de su gracia por medio de Jesucristo, queridos hermanos. Hemos visto ciertos aspectos, cómo romper el combustible del pecado. En conclusión, la conclusión está en el versículo 3 de nuestro texto base, en Levítico 10:3. Dice: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que en mí se acercan me santificaré. ¿Quieres acercarte al Señor? Tienes que estar a cuentas con Dios. Tienes que estar con tu alma limpia. Tienes que tener los pensamientos nobles delante de Él. Por eso Él dice: me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Más aún cuando estemos reunidos en la iglesia, que es la novia de Cristo, queridos hermanos. ¿Cómo vamos a esperar a nuestro novio? ¿Vamos a esperarle manchado? ¿Vamos a esperarle con ropas sucias? ¿Vamos a estar descalzos? ¿Cómo vamos a estar cuando Él venga? O quizás cuando Él venga no haya fe en la tierra. Santo Dios, que el Señor nos libre de estas cosas. Por eso, queridos hermanos, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Recuerde, querido hermano, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar.